buenas tardes amigos, ¿cómo están? Les saluda Rafael Poblete, bienvenidos a las entrevistas acá en Identidad TV. A esta hora, el día de hoy, vamos a tocar una entrevista que hace tiempo con la persona que voy a entrevistar. Hemos venido hablando de este tema, pero no queremos dejarlo pasar. Será el tema de la salud mental. ¿Y cuánto nos afecta la salud mental en nuestro querido Perú? ¿Cuántos problemas o noticias vemos a diario? Matan a una mujer por robarle, la asesinan, o una señora acuchilla a otra persona por la espalda, por defensa propia. ¿Cómo así lleva a todos lados un puñal o un cuchillo? Son problemas de salud mental que afectan y nos hacen sentir distintos en nuestra realidad. Catherine Marcos, psicóloga, ¿cómo está? Qué gusto verte después de tiempo. Hay un problema con el audio ahí. Tu micro puedes activar, creo, Catherine. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Rafael. Un gusto verte nuevamente. Gracias. ¿Cómo están por allá? Y bueno, sí, un poco hablando del tema de la salud mental y cómo ha ido justamente afectando, ¿no? De alguna forma una serie de situaciones, sobre todo en el tema de propiamente la salud física, y esto pues generando una preocupación nuestro muy bienestar intensa, ¿no? La palabra sería bienestar emocional, psicológico y social. ¿Cómo nos vamos desenvolviendo con todo lo que nos rodea? Creo que este tema del encierro y la pandemia nos ha traído muchos problemas mentales, ¿verdad, Catherine? Así es, Rafael. Si vamos a hablar de bienestar, básicamente vamos a tener que establecer bienestar tanto en el aspecto justamente mental y también físico. Conocemos sobre todo el aspecto de bienestar como aquella en la cual encontramos salud física, ¿no?, en nuestro cuerpo y no padecemos de ninguna enfermedad. Pero igual se tiene que suscitar justamente en ese equilibrio emocional que se busca justamente en el aspecto, ¿no?, mental, donde buscamos ante las situaciones adversas también posibilidad de buscar y encontrar soluciones inmediatas ante cualquier eventualidad. A esto le llamamos justamente ese proceso de equilibrio llamado homeostasis, para evitar justamente cuadros fuertes de ansiedad, estrés o incluso pues la depresión, ¿no?, que es lo que actualmente se muestra muchísimo en los peruanos. Con este tema de la pandemia y el COVID han aumentado los cuadros de depresión. Sí, el cuadro de depresión, en realidad, recordemos que muchos de nosotros como peruanos hemos perdido algún familiar, ¿no? Así es. Es indudable que a estas alturas una familia no haya perdido un ser querido y que esto obviamente termine de generarle una serie de desesperanzas, decepciones, tristeza, ¿no? Y la propia resignación que lleva su propio proceso y que es el proceso de duelo, ¿no? Para poder justamente llegar a a ese estado de la aceptación a la idea de la pérdida del ser querido. Sí, los cuadros de depresión han aumentado, ¿no? Hablamos de un 25% justamente de peruanos a la actualidad que podemos encontrar, ¿no?, mayor a lo que podíamos visualizar anteriormente en los procesos justamente de ansiedad y que obviamente repercutía en que en algún momento de nuestra vida, ¿no?, podíamos haber sufrido algún episodio justamente o cuadro de estrés. Pero a eso hay que sumarle ahora este 25% adicional que implica justamente estos cuadros de depresión, ¿no? Y que obviamente terminan de tener una serie de síntomas, ya como mencionamos, actualmente establecidos pues por la pérdida justamente de un familiar, ¿no? Y que obviamente termina de afectar a la población porque adaptarnos ahora a la idea de aquella persona que para nosotros es importante, pues también lleva, ¿no?, un tiempo. Estamos hablando aproximadamente entre los 6 meses a un año aproximadamente. Tú has empleado una palabra que se llama, es la aceptación. Aceptar que uno está pasando por este problema mental. Así es. Muchas personas no la aceptan. La aceptación la vamos a encontrar en diferentes contextos, ¿no? La situación de repente a la pérdida de un familiar, la aceptación a una situación complicada, la aceptación a una pérdida ya puede ser laboral, familiar, ¿no?, social, académica, porque también hemos visto estudiantes que se han visto afectados justamente ante estos cambios, estas nuevas adaptaciones. A lo que quería llegar propiamente es que a la actualidad, y esto ya justamente establecido por el Ministerio de Salud, ¿no?, en los últimos márgenes que hemos podido ver al 2021,
es que el 52.2% justamente de limeños, ¿no? Sufren a la actualidad de algún proceso de estrés, ¿no? Ya sea a nivel moderado o severo, ¿no? Esto obviamente establecido por una serie de encuestas por ahora telefónicas, pero donde nos dan también un margen muy alto justamente de cómo las personas de alguna forma no están sabiendo cómo afrontar una situación difícil y que muchas veces los lleva pues a generar la pérdida del sueño, ¿no? Que es el insomnio, ¿no? Los dolores musculares y que esto puede terminar de ahora somatizar en un cuadro justamente de estrés severo, ¿no? Y que obviamente termine de afectar ahora algún síntoma ya mucho más establecido en alguna parte orgánica, ¿no? De aquí sabemos, por ejemplo, que situaciones como la diabetes, el colesterol, ¿no? La celulitis, por ejemplo, ¿no? Que son justamente problemas dermatológicos, ¿no? Problemas que también podrían ser pancreáticos, de alguna forma terminamos de somatizar en alguna parte del cuerpo si no sabemos cómo lidiar y cómo manejar estos cuadros de estrés. O sea, cuando no sabemos cómo buscar una solución ante los problemas. Pero hay que aceptar buscar la solución, porque no puedes mandar a una persona contra su voluntad a hacer algo que no quiere. Así es, ¿no? Así es, en realidad... Y así como tú dices, del porcentaje de personas que sufren estos problemas, hay gente que no lo acepta y la mayoría son hombres que no aceptan que tienen algún problema mental. Sí, ya hablando un poco en justamente el proceso netamente familiar, ¿no? Y también acá hay un margen bien alto, porque como decíamos, estos problemas de estrés que se han podido visualizar en los limeños en estas fechas, 2021, con este 52.2%, se establece justamente que los problemas más altos que se presentan de estrés son por salud, por temas económicos y por justamente la integración familiar. Y este sistema familiar, si está vinculado a una serie de represión, contención, no saber cómo canalizar su enojo, su ira, justamente se convierte en personas muy impulsivas. Y que lastimosamente si vemos que el grupo familiar al cual yo pertenezco termina de generarme constantemente gritos, constantemente se ofenden, constantemente hay una agresión verbal, ¿no? Y posteriormente observan también una agresión física, es un patrón imitativo también por el círculo familiar, ¿no? De aquí es de donde se desencadena, lastimosamente, estos problemas justamente de acoso escolar y bullying, ¿no? Porque el sistema familiar de alguna forma es un desarrollo de formación imitativa en valores o antivalores que obviamente van a llevar también a otros espacios, ¿no? Como es en este caso las escuelas. Entonces, la violencia familiar radica justamente en nosotros tener que hacer una mea culpa y una aceptación justamente si tenemos un problema, ¿no? Ya sea de repente de impulsividad, ya sea de descontrol de ira, o de repente de procesos de ansiedad, de trastornos de ansiedad, de estrés que no sabemos cómo canalizarlo y que también terminan de desembocar en digamos, emociones como puede ser la ira, ¿no? ¿Y cuál es la recomendación que das tú para poder canalizar la ira o el enojo? Bueno, uno de los puntos más importantes, creo, y de repente lo más básico que un ser humano puede tener es aprender a desconectarnos de aquello que sabemos que va a terminar de afectarnos o que va a terminar de generar una consecuencia negativa. O sea, tómate tu tiempo fuera. Normalmente lo más importante es sepárate de aquello que va a terminar de generarte algún tipo de discusión. Si no sabes cómo manejarlo, porque estás justamente emermado en una serie de emociones negativas, lo mejor que puedes hacer en ese momento es separarte, distanciarte, tómate tu tiempo fuera, tu tiempo a distancia, que será aproximadamente unos 5 o 10 minutos que baje tus sistemas emocionales y que posterior a ello, ya llegado un momento, puedas recapacitar, analizar y decir, bueno, fue lo mejor que pude haber hecho en ese momento, distanciarme de aquello que me iba a afectar de repente porque iba a desencadenar una conducta agresiva o violenta. Las otras pautas van a estar unidas justamente a la respiración profunda, que es algo que también se habla mucho, ¿no? Aprender a justamente respirar muy hondo, calmar nuestras revoluciones, contar hasta 10 para buscar nuestro zen, nuestro equilibrio. También es importante trabajar en este punto, por ejemplo, espacios donde yo pueda de repente hacer otras actividades que me ayuden a despejarme. Lo que necesitas en ese momento es buscar un factor distractor que evite que sigas manteniendo ese estado de enojo, de cólera, que poco a poco va a ir reduciendo. Sabemos que los estados emocionales más fuertes, ¿no? Como pueden ser el miedo o la ira,
tienen una duración aproximadamente en la intensidad más alta de unos 20 minutos. Luego de eso empieza justamente digamos, la caída o a reducir esos estados emocionales para nosotros de alguna forma poder nuevamente manejar nuestro equilibrio y ser un poco más reflexivos y no tan emocionales, ¿no? Y ese tema de la ira, el enojo, como tú dices, y el tiempo, se desencadena en violencia, siempre, casi siempre. Sí, el descontrol de ira va a desencadenar en violencia, ¿no? Cuando nosotros no sabemos cómo lidiar, por ejemplo, con las palabras de otras personas, ¿no? O cuando tenemos muy baja tolerancia a la frustración, también es algo bien clarito, ¿no? Justo el día de hoy tenía una familia, visitaba una familia de 5 hermanos y a excepción de uno, todos mantenían un tema de tolerancia a la frustración muy alto. Y tenemos que saber aprender también a reconocer qué es lo que implica ser justamente tener baja tolerancia a la frustración. Tiene 3 síntomas bien claritos. La persona que no sabe cómo manejar la frustración, no sabe cómo poder manejar el tema de esperar, no sabe cómo manejar el tema de aprender a escuchar y le cuesta mucho aprender a perder. Entonces son 3 síntomas bien claritos, bien singulares en el tema de la frustración y que obviamente también termina de afectar en el grupo familiar, porque aquellos que de repente constantemente discuten tienen una consigna en la cabeza: yo quiero ganar, ninguno quiere ceder, porque ceder implica perder. Entonces, como no saben justamente tener este mecanismo y aprender justamente a ceder, aprender a bajar las revoluciones, entonces tampoco saben escuchar. Y ante ello, obviamente termina de cada uno tener su posición, querer hablar uno entre otro y no se entienden. Entonces tampoco tienen esa capacidad de escuchar, solo escuchan a sí mismos y la idea de que ellos quieren de alguna forma tener la razón. Y por último, la parte de aprender a esperar, que implica justamente ser pacientes, que hay que tomarnos nuestro tiempo, que las cosas van a llegar en su momento. Pero como que a veces nosotros queremos que las cosas salgan ya, en ese momento, y obviamente termina también de generarnos estos estados de frustración que nos llevan a cuadros muy altos de ira, de irritabilidad, ¿no? E incluso, ¿no? De crítica y autocrítica constantes en nosotros mismos cuando las cosas no se dan como nosotros esperamos. Normalmente sucede que una persona te dice, me estás gritando. Eso pasa constantemente. También. Sí, eso por ejemplo tiene que ver mucho con los pensamientos interpretativos, ¿no? El ser humano ha aprendido justamente en el día a día a interpretar los gestos, a interpretar las palabras, y a veces le podemos dar un sinónimo o una interpretación inadecuada, desafiante, ¿no? Oposicionista. Entonces creemos que las personas están a nuestro, digamos, no están de nuestro lado o no están de acuerdo con lo que decimos y automáticamente pues terminan de afectarnos y obviamente generamos una idea o una percepción negativa sobre las personas. Eso hace que muchas veces el grupo familiar o las personas que se involucren en una discusión terminen de interpretar de manera justamente crítica las ideas. Y lastimosamente no nos centramos básicamente en las palabras que dice la persona, sino terminamos justamente a esas palabras a darles una connotación totalmente diferente, o sea, a nuestra manera. Y eso Catherine, tampoco nos ayuda mucho. Hay que aprovechar que estás tú acá. ¿Podemos hacer una práctica en vivo de cómo respirar? Sí, claro que sí, por supuesto que sí, lo podemos manejar. Hay que aprovechar. Bueno, recordemos, claro que sí, recordemos que la respiración profunda tiene 3, digamos, conceptos o espacios bien claritos, ¿no? Cada uno de ellos establecidos por 5 segundos. Cuando aprendemos a respirar o a generar la respiración profunda, lo primero que hacemos es respirar por la nariz. Y esta contención de respirar por la nariz, en un conteo de 5 segundos, lo mantenemos. Posterior a ello viene la contención, que es mantenerlo dentro de nuestro cuerpo por otros 5 segundos. Y posteriormente viene digamos, el poder botar este aire por la boca de manera lenta, pausada. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio. 5 segundos, respiramos. Hasta poder llenar justamente la parte diafragmática, ¿no? Donde está justamente el huequito. Así es. Contenemos en 5, 4, 3, 2, 1 y botamos lentamente por la boca, lentamente y despacito. Qué fácil y uno ya se siente tranquilo, ¿eh? Oxigenamos la mente,
oxigenamos nuestro cuerpo y le damos la oportunidad justamente a nuestro cerebro de que pueda analizar un poco mejor las cosas. Es simplemente aprender a darnos una práctica. Esto es una práctica, es intentarlo para realmente poder ver resultados. Catherine, muchas gracias por esta terapia express que hemos tenido hoy día, muy interesante, y un gusto verte y seguir hablando de estos temas. Claro amigos, que no, sí, no Rafael. todo es violencia contra la mujer, hay salud mental también y otros temas que estamos dejando pasar. Sí, hay muchos temas orientados justamente a este tema psicológico, ¿no? No solamente salud mental, también hay problemas familiares, intrafamiliares, hay violencia justamente contra la mujer, violencia hacia el grupo vulnerable, que son los hijos, hay estilos de crianza, hay tantos temas que hablar dentro del ámbito justamente psicológico. Hay justamente cómo aprender a gestionar nuestras emociones, que es algo que también si aprendiéramos desde muy jóvenes, posiblemente aprendiéramos a canalizar también estos cambios emocionales que en la actualidad el Y hay que adolescente aprender a tanto ser pasa, ¿no? tolerantes. Aprender a ser tolerantes, aprender a ser pacientes, ¿no? La paciencia es algo que a nosotros actualmente nos cuesta mucho, andamos como que siempre en diferentes actividades y nos cuesta ahora relajarnos, ¿no? Y hay que ser Darnos un tiempo para... resilientes, ¿verdad? La palabra resiliencia es muy buena. Sí, la palabra resiliencia pues obviamente nos va a llevar a aprender a buscar soluciones inmediatas al problema, ¿no? No quedarnos enfrascados en el problema, sino buscar qué alternativas de solución le damos. Catherine Marcos, muchísimas gracias por la terapia express y por estar conmigo aquí en Identidad TV. Y un gusto, como siempre, conversar contigo. Gracias, Rafael. Un gusto para mí también estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Estamos hasta cualquier otro momento. La señora Catherine Marcos, psicóloga, estuvo aquí en Identidad TV. Ya saben, amigos, salud mental y aprendan a respirar. Muy bien. Vamos a una pausa y ya venimos. Estás con Identidad TV. Es momento de probar un buen café. Café Solar de Samaniego. Ahora haz tus denuncias a nuestro número de WhatsApp más 51 934 450 015. Somos Identidad TV. Información todo el día. Identidad.